Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión, continuando con los patrones de diseño estructurales, vamos a ver el patrón proxy. Este patrón está hecho para agregar cierta funcionalidad a objetos existentes sin cambiar el original. Es muy parecido al decorador, pero la idea de este es como ahorrarnos ciertos trabajos como pesados que se pueden hacer y como tener ciertos procesos por default a un objeto existente. Entonces vamos a verlo. Primero, ¿qué es un proxy? Un proxy, si hablamos como de VPN, supongamos que tú tienes la computadora de tu casa, que es esta, y tú te quieres conectar a lo mejor para ver un Netflix en otro país. Bueno, ¿qué pasa si no hay nada de seguridad? Pues eso sería un proxy. Una VPN le agrega seguridad en cuanto a que cifra tu conexión con esa computadora, porque realmente te conectas a una computadora de otro país y esa computadora es la que hace las peticiones por ti. Recibe las respuestas y te las manda a tu computadora. Por eso es que tú ves a lo mejor en Netflix de otro país o páginas de otros países sin estar en ese país, básicamente, porque estás conectado a una VPN que sí reside en ese país. Y bueno, un proxy es eso, tener una computadora en otro lugar que va a envolver tu computadora, las peticiones de tu computadora, para poder conectarse en tu nombre a otras redes o desde otros lugares. Bueno, eso es un proxy. Entonces, si lo vemos así, pues es como si delegaras a algo que también es una computadora, que también es el mismo estilo de objeto que tú tienes, le estás delegando ciertas funcionalidades y a lo mejor te ayuda, como por ejemplo con la VPN, pues te ayuda un poquito con la seguridad. Y son cosas que le agrega un poquito extra a lo que tú ya tienes. Tú podrías intentar comunicarte a otro país, pero puede que no se pueda porque no estás en ese país. Pero si te conectas a otra computadora que sí está en ese país, pues entonces te va a dar las conexiones de ese país. Y eso es un proxy, envolver cierta funcionalidad sin dejar de ser tú, ¿ok? Bueno, ¿cómo se implementa el proxy? Tenemos una clase o tenemos generalmente una interfaz. En este caso vamos a imaginar que estamos haciendo un procesador de cadena de caracteres, de strings. Entonces, para eso pues tenemos una interfaz que es la que va a tener o nos va a marcar el contrato o la funcionalidad principal. En este caso se llama String Processor y tiene un método abstracto que es processString, recibe un string y te regresa un string. Bueno, de ahí vamos a tener pues ciertas funcionalidades muy puntuales, que en uno de estos casos puede ser uppercase, puede ser a lo mejor lowercase, el cual pues va a recibir un string y te va a devolver uno con todos en mayúscula, o si fuera lowercase pues todos en minúscula. Y luego aquí es donde entra un proxy. Por ejemplo, el proxy nos va a envolver la funcionalidad de cualquier procesor que nosotros le mandemos, pero aparte yo siempre quiero validar que esa cadena de caracteres pues no esté vacía, no se anula, y en dado caso de que esté vacía o se anula pues mandar un error. Para eso yo voy a ocupar el proxy. El proxy va a seguir siendo un string processor, pero aparte va a recibir un string processor. ¿De qué? Pues de cualquier tipo. Y va a ejecutar este método, que es el mismo que tiene, pero pues le va a agregar un poquito de su cosecha, más la funcionalidad que le estamos pasando de este string processor. Ok, bueno, y pues vamos al ejemplo. Y bueno, aquí en el ejemplo pues tenemos primero la interfaz, que como habíamos dicho es algo que va a procesar un string. ¿De qué forma? Pues de muchas formas posibles, y en este caso pues va a procesar una implementación muy específica que sería el de uppercase. Entonces primero le va a hacer un trim y luego le va a hacer un uppercase. El trim pues es que si nosotros tenemos algo así que diga hola, pues le va a quitar este espacio que está aquí y este, o si tiene más pues se los va a quitar, para después simplemente tener un hola. Y luego pues esto con el uppercase pues nos va a dar un hola, y eso es básicamente lo que va a hacer este programa. Bueno, esta clase más bien.
Y bueno, ahora el validation service, que es el proxy tal cual, pues vemos que recibe un servicio, un string service, y este string service, que en este caso es el real string service, aquí podemos realmente pedirlo, pero pues como nada más tenemos uno, pues lo vamos a poner aquí, que en casos de testabilidad es mucho mejor que nosotros aquí pongamos esto básicamente, que sea un string service y que esto se lo asignemos aquí, ok, y le ponemos real service, ok. Esto es mucho mejor porque es más testeable, pero en nuestro caso lo vamos a dejar así. Y bueno, ahora, ¿cuál es el procesamiento que va a hacer? Bueno, va a llamar al método, que por eso es el proxy, porque no va a dejar de llamar al método, pero aparte va a agregarle unas validaciones, que el string que le agreguemos no sea nulo, o que si está vacío, pues nos aviente una excepción y no permita que esto se procese con una excepción que nosotros no podemos controlar. Entonces primero agregamos estas validaciones y luego hacemos el procesamiento sin nada más del real string service, que es el uppercase, ¿ok? Y bueno, en el demo, pues básicamente aquí, como les digo, esto se tiene que quitar y te lo tiene que imprimir como un hello world en mayúsculas. Aquí al imprimir, pues ya está el string procesado. Esta es una instancia del proxy, que es el validation string service. Y aquí en este caso que está vacío, pues nos tiene que imprimir la excepción. Así que pues vamos a esto. Aquí en este caso, pues aquí está en mayúscula, que es este. Y el segundo caso es cuando está vacío, dice que no puede ser vacío o nulo. Y este es el patrón de diseño proxy. Ahora, esto pues sí, así es la implementación del libro. Pero cómo es que esto sirve un poquito más, y no sé si han visto algunas librerías como Retrofit, que te quedas pensando de ¿y cómo hace eso si no hay ninguna implementación de la clase? Bueno, pues esto se hace a través de un proxy dinámico que está en Java, que usa reflexión. Y esto es un extra porque para mí esto está muy básico. Así que vamos a cerrar todo. Bueno, un poquito rápido acerca de cómo se usan los proxy dinámicos en Java. Pues es esto. Primero tenemos la implementación de proxy dinámico. Se hace de la siguiente manera. Se ocupa una librería que es de reflexión que se llama proxy. Le agregamos un new proxy instance. Le pasamos un class loader, que es prácticamente una implementación. Bueno, el class loader es como lo que carga las clases para tenerlas disponibles para el programa. Entonces le vamos a pasar el class loader. Y aparte le vamos a pasar la clase que vamos a implementar, que en este caso es esta interfaz, que es de tipo tService, que va a tener dos métodos. Uno que va a ser doSomething, que va a regresar un string, y tiene una anotación. Esta anotación pues es personal, es customizada, que en este caso recibe un enum. Esta anotación es muy importante, que la retención sea en tiempo de ejecución, y ahorita les voy a platicar por qué. Y aparte recibe y lanza un enum, que simplemente es un enum básico con tres tipos: tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, una vez que ya tenemos esta anotación, estamos marcando aquí esta interfaz con esta anotación. Y después tenemos un método también abstracto que cualquier número que le pasemos lo va a multiplicar por 2 y va a regresar pues otro entero. Ok, bueno, esto no tiene por ningún lado. Aquí pueden ver que el IDE no me lo marca. No tiene ninguna implementación. Lo interesante de esto es que en tiempo de ejecución me va a dar una implementación de esta interfaz. Y para eso, aquí que le pasamos la clase, que es la que me va a regresar la implementación, tenemos que nosotros implementar un invocation handler, que es este invocation handler. Pues va a tener la función de que cada que yo llame un método, aquí por ejemplo si yo llamo al doSomething o multiply by 2, se va a mandar a llamar este invocation handler aquí en el invoke, y me va a dar el método que se está ejecutando y los argumentos, con el fin de que yo pueda hacer algo. Por ejemplo, aquí
si el método se llama doSomething, yo voy a traerme la anotación y voy a traerme el tipo. Recordemos que esto pues tiene un tipo. Y para este caso muy específico tiene el tipo 1. Entonces, en este handler, yo voy a traerme esta anotación y voy a decirle qué tipo es el que yo anoté en ese método. Y eso es lo que yo voy a regresar aquí como string cuando se mande llamar el doSomething. Y después, si el método se llama multiplicar por 2, pues voy a agarrar el argumento y lo voy a multiplicar por 2 y eso es lo que voy a regresar. En cualquier caso que no sería muy posible de que se mande llamar otro método, pues yo voy a regresar un nulo y pues listo. Ahora, si nos vamos al ejemplo, yo aquí en doSomething pues debería de regresar tipo 1 y en 3 pues debería de regresar un 6. Y aquí vamos a ver. Entonces en este caso, el método que se llama es doSomething no tiene argumentos, la anotación que se tiene es 1 y cuando yo llamo al doSomething, que es este, pues me va a regresar la anotación como si fuera un string. Y después el método que se invoca es multiplicado por 2 y aquí el argumento es el 3 y si lo multiplico por 2 pues me da 6. Esto de nuevo me da una implementación de la interfaz en tiempo de ejecución. Esto es muy útil si tú quieres hacer pues alguna librería. Hay librerías que ya lo hacen, el proxy es muy usado en librerías, pero pues así en la implementación que vimos hace rato pues no es tan usado. Así que vamos a ver este mismo ejemplo, pero con la validación del string. Por ejemplo aquí yo voy a crear dos anotaciones. Una que es, vamos a decirle que es a nivel parámetro, solamente parámetros la pueden tener, y que va a ser en tiempo de ejecución, que se va a llamar notEmptyString, y el otro se va a llamar notNullString, igual parámetro y en retención en tiempo de ejecución. Bueno, ya tenemos esto. Ahora vamos a crear una interfaz. Esta interfaz pues se va a llamar stringProcess como la anterior, pero la vamos a anotar con estos dos, notNullString y notEmptyString. Ahora, ya que está anotado, yo sí aquí le voy a pasar una implementación, que este va a ser mi Dynamic String Service, que simplemente es para hacerlo uppercase como el anterior, y la validación se va a hacer en el Invocation Handler. Recordemos que el Invocation Handler pues, me va a decir qué es lo que se tiene que hacer. Aquí es una matriz. ¿Por qué? Porque por cada parámetro que yo tenga en un método, pues me va a dar las anotaciones que tiene cada parámetro del método. Entonces, aquí por ejemplo sería 1 y este tiene dos anotaciones. ¿Va? Entonces, aquí como solo tenemos un parámetro, pues va a empezar desde el 0. Solo se va a ejecutar una vez, pero me va a dar las anotaciones que tiene ese parámetro. Y bueno, aquí ya vamos a empezar a iterar por los parámetros. Y el primer parámetro, si nos encontramos que es notNull, entonces yo voy a agarrar el argumento, que en este caso el argumento de este método, pues si nos vamos aquí al demo, pues va a ser primero el hello world y me va a decir, ok, esto es nulo, pues no, entonces no hay problema. Y después me va a decir es vacío, pues aquí volvemos a validar si es nulo o no. Y vamos a ver si es string, y si es string pues me va a decir que está vacío y ya me van a decir que no está vacío, entonces no se va a ejecutar, no se va a lanzar esta excepción. Y aquí nosotros a este Invocation Handler le estamos pasando un Real Service, que en este caso va a ser este Dynamic Real String Service, que es el que lo va a hacer uppercase, o podemos pasarle el que sea, pero lo queremos como objeto. ¿Por qué? Porque aquí usando reflexión vamos a decirle que el método que se mandó llamar se ejecute, pero desde este objeto, con los argumentos que se están pasando. La validación aquí se está haciendo usando reflexión por medio de las anotaciones que yo le pongo. Aquí yo podría ponerle n anotaciones para validar que este campo esté bien validado. Y eso pues se puede ver un poco más elegante si de nuevo si se implementa como una librería, puede ser mucho mejor. Y de hecho hay librerías que lo hacen. Pero bueno, entonces aquí
en este pues me va a imprimir el Hello World. De nuevo aquí estamos pasándole un Dynamic String Real String Service a nuestro Invocation Handler, que es el que va a validar, el que va a tener la función del validador como proxy. Y posteriormente vamos a crear una interfaz de un Dynamic String Service que va a tener nuestro handler. De nuevo el handler tiene y esta es la interfaz que nosotros le vamos a dar una instancia en tiempo de ejecución. Le pasamos el class loader y pues aquí el primer ejemplo es con el Hello World y el siguiente ejemplo es con un input vacío y el siguiente es con un nulo. Entonces si nosotros ejecutamos esto, pues me va a dar el resultado del Hello World y después me va a decir que no puede ser nulo o no puede ser nulo o vacío. Y bueno, espero que puedan hacer sus librerías con esto. Les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta aquí y espero que esto les sea un poquito de utilidad. Nos vemos hasta luego y muy feliz código. Hasta pronto. En el mundo Java hay algo genial, un patrón llamado proxy esencial. Oculta el objeto, lo sabe guardar, controla el acceso, lo hace brillar.